Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de trigonometría. En primer lugar, agradeciendo a nuestro Señor por la salud y la vida que nos está dando. Sabemos que estamos ya empezando la tercera ola. Ustedes se dan cuenta en los noticieros ya están diciendo de que ya no hay camas UCI, ya se terminaron las camas UCI. Una vez que se terminan las camas UCI, ya la gente comienza a morirse, porque ya no hay camas. Entonces, cada vez están yendo más y más personas no infectadas, y al no haber camas UCI, la gente se muere, porque cuando uno va allá es por falta de oxígeno. Entonces, eso es debido a que las personas están saliendo demasiado, creen que ya algunos que, como ya se vacunaron, creen que ya no les va a dar, y no. Nosotros tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Con el protocolo que puede dar. Está claro, tienen que cuidarse, seguir con sus mascarillas, seguir lavándose las manos, ¿no? Porque hay personas vacunadas y que sí se han infectado. Lo que quiere decir es de que la persona que se vacuna tiene algo de defensa, ¿no? A los que no están vacunados, eso es lo que llegan y hacen la crisis. La crisis más fuerte. Yo les digo porque en mi aula ya han habido una familia entera que también le ha dado hasta el niño, ¿no? Hasta el niño que estudia aquí, ¿no? Entonces ya están ellos cumpliendo su cuarentena, ¿no? Y el papá, los mayores, llegan hasta los hospitales. Menos mal que la semana pasada han habido cupos para los hospitales, pero hoy día ya, ayer en la noche decían que había solo una cama UCI en un hospital, el resto ya no había. Entonces, por favor, chicos, cuídense, protéjanse bastante, y ustedes creo que ya están en hora de la vacunación, ¿no? Ya tienen 12 años y ya algunos ya van a irse a vacunar. No sé si será por lista o ya pueden ir de 12 para arriba, ¿no? En eso no estoy bien, informada. Pero ya he visto que ya, por ejemplo, los alumnos de quinto ya todos se han vacunado, el 80%, ¿no? Algunos dicen que ya ahora se van a ir a vacunar, ahora de cuarto también, no sé, ustedes, ¿hay alguno que se ha vacunado ya o todavía? ¿O todavía no es tiempo para ustedes? ¿Saben algo? Sí, ya a mi caso ya me vacuné el viernes mismo. Tú ya te vacunaste. Claro que sí ha habido el vacunatón, ¿no? Viernes, sábado y domingo, creo, allá han debido de vacunarse. Chicos, un día sin vacuna es peligro, es peligroso, así que tienen que vacunarse. Bueno, esa es mi recomendación, ¿no? Ojalá que que la gente empiece a vacunarse lo más rápido posible para llegar a la del rebaño, que sí, ¿no? La inmunidad del rebaño, que es cuando nosotros nos trabajamos y cuando está en el 75%. Bien, entonces ya haciendo esas recomendaciones vamos a trabajar lo que es el curso de trigonometría el día de hoy. Vamos a avanzar lo que es el curso y nos va a tocar hacer la resolución de las funciones de triángulos rectángulos, ¿no? Cuando estamos en triángulos rectángulos, cuando no tenemos, cuando no son notables. La semana pasada hemos hecho funciones en triángulos notables, ¿no? ¿Cuáles son los notables? 30, 60, 45, 53 y algunos otros más, 37, ¿no? Y el otro era de 8, de 16 y así sucesivamente hemos visto de algunos triángulos notables. Ahora, esto de acá que vamos a trabajar es para cualquier tipo de triángulo, ¿no? En función de las funciones trigonométricas. Entonces, para nosotros calcular, ¿no? La razón trigonométrica, ¿no? de un ángulo va a ser igual el lado desconocido entre el lado conocido. Siempre lo que queremos hallar
es el lado desconocido, ya sea lado cualquiera cateto o hipotenusa. Esta división nos va a dar la razón trigonométrica de lo que ustedes ya conocen, del ángulo conocido. Entonces, RT significa razón trigonométrica. Por ejemplo, el primer caso. Nosotros tenemos en el primer caso cuando se conoce un ángulo agudo y la hipotenusa. Cuando conocemos un ángulo y la hipotenusa. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros conocemos un ángulo? A ver, como este. Este es mi triángulo rectángulo, acá necesariamente rectángulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo conozco este ángulo, alfa va a ser agudo. ¿Está bien? Y conozco la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es el que se opone al ángulo recto. Entonces, yo le pongo alfa al ángulo agudo, a un cateto le pongo X y al otro cateto le pongo Y. A este de acá, este se llama cateto opuesto para el ángulo alfa. Y este Y es el cateto adyacente para el ángulo alfa. El adyacente siempre es el que está a su costado. El opuesto es el que está al frente, ¿no? Bueno, y el que se opone a 90, a esto se le llama hipotenusa. ¿Está bien? Entonces ahí nosotros ya tenemos, esto ya lo sabemos, cómo nosotros formamos el triángulo. Ahora, si me dicen, me dan de dato la hipotenusa y el ángulo. Entonces, ¿yo qué hago? Me dicen, calculo, yo quiero calcular los catetos. En función de la hipotenusa y del ángulo. Entonces, pero este ángulo va a estar en función de una función trigonométrica. Entonces, yo voy a relacionar, miren, los catetos con la hipotenusa y el ángulo. Ahora, si yo quiero hallar X, ¿qué dice la regla? Arriba se pone el lado desconocido. En este caso, este no lo conozco. Para hallar X, lo pongo X arriba. Lo divido entre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido acá? La hipotenusa. Entonces tenemos X entre L. ¿Quién es X de alfa? Es cateto opuesto. ¿Quién es H de alfa? La hipotenusa. Entonces, ¿qué relación nosotros tenemos? Cateto opuesto entre hipotenusa va a ser el seno. ¿Cómo relacionamos el seno? Seno de cualquier ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, X entre L es igual al seno del ángulo conocido, del ángulo alfa. Ahora, si yo quiero hallar el valor de X, ¿qué voy a hacer? El L lo paso a multiplicar. Entonces, despejando, tenemos que X es igual a L por el seno de alfa. Y esta es mi fórmula que deseo calcular. Esto es que cuando yo quiero hallar el otro lado, los otros lados, conociendo la hipotenusa y el ángulo. Ahora, yo no quiero ya conocer ya conocí el X, ahora voy a hacer ahora el Y. ¿Cómo hago para conocer el Y? Para conocer Y, nosotros tenemos Y, que es el cateto adyacente. Entonces, el desconocido arriba, este es el que se desconoce, entre el conocido, que es la hipotenusa, que está abajo. Entonces, si yo hago para alfa, este cateto adyacente entre hipotenusa viene a ser el coseno. ¿Está bien? Viene a ser el coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Ahora yo lo dejo ahí, solo quiero hallar cuánto es el valor de Y. Esta L pasa a multiplicar. ¿Y qué tenemos? Y igual a L coseno de alfa. Y esta viene a ser la otra respuesta para nosotros. Tenemos los catetos en función de la hipotenusa y el ángulo del triángulo, o la razón trigonométrica del ángulo. ¿Está claro? ¿Entendido? Sí, Miss. Ya, ahora vamos a hacer un ejemplito con respecto acá. A ver, nos dicen así. En la figura, los catetos, hallar los catetos.
Si el ángulo es de 23 grados, acá tengo el ángulo de 23 grados. Y la hipotenusa es 8. Me dan, miren, un ángulo y la hipotenusa. Entonces me piden hallar los catetos. Entonces, si yo quiero hallar x, x entre la hipotenusa es igual, cateto opuesto entre hipotenusa es el seno. Pasa esto para acá, será L seno de 23. El ángulo es 23 y L es 8. Lo mismo pasa para I, ahora quiero hallar I, y entre L es igual al coseno. El L pasa a multiplicar, sería I será L que es 8 por el coseno del ángulo que es 23. Así nomás se va a dejar en funciones. Ahora, ustedes tienen calculadora para poder hallar los senos y cosenos y ya lo pueden reemplazar aquí, ¿no? 8 por el seno de 23. Buscan en su calculadora. ¿Tienen calculadora científica? ¿Algunos de ustedes lo tienen? Chicos, estoy preguntándolos. ¿Algunos de ustedes tienen calculadora científica? Donde haya la función seno y coseno. ¿No hay nadie que no contesta? Antoine, ¿tienes alguna calculadora? Antoine, ¿tienes alguna calculadora? Sí, calculadora, pero no científica. No puedes hallar el seno y el coseno. Ahí no hay. No, Miss. Ya, pero también lo pueden hallar por internet. En internet, si ustedes no tienen, en internet pueden calcular y pueden hallar el seno de 23 mediante Google. A ver, ¿alguien de ustedes lo puede hacer? Si no lo tienen, si tienen la calculadora, por favor, porque yo pensaba, enseñarles, ¿no? Una forma como podemos hallar las funciones trigonométricas. Pero como no tienen, ustedes ponen en Google el seno de 23 y ahí les va a salir, ¿no? De 23 grados, ¿no? Y ahí les va a salir de frente esto, ¿no? Nos dice el seno de 23 es 0,391. Entonces acá, ustedes lo desean, multiplican, esto será igual a 8, que multiplica al seno. El seno siempre está entre más 1 y menos 1, ¿no? El de 23 grados centígrados es 0,9, el seno es 0,391. ¿Ya? Y acá ponen 0,391, 391, wow, ya se movió, ¿no? Acá lo voy a hacer así, un poquito más. Ya. Y eso nos va a dar. Multiplican acá y eso nos va a dar el valor de x. Y así hacen con respecto al coseno, ustedes también pueden ir al Google, coseno de 23 grados 0,921, ¿no? Entonces lo van a hacer igualito. Coseno 8, 0,921. ¿Ya? Y ahí ya lo multiplican y ahí les va a salir el resultado. ¿Cuánto sale la parte de arriba, por favor? En esta parte ustedes tienen que tener su calculadora, ¿no? Porque si no, no van a poderlo hacer más rápido. Y si no, bueno, ya su internet, ¿no? Antes había, como les digo, antes habían tablas de funciones trigonométricas. Antes había esas tablas, ¿no? No sé si ahora estarán nuevamente
a la venta, no lo sé, pero para cuando nosotros tenemos ahí, eso es lo que da. La parte de arriba sale 3,128. 3,128. Y la parte de abajo, 8, 9 por 82, va a salir 0,929. 7,368. Y acá sale 7,368. Y eso viene a ser la solución para X y para Y. Acá en esto, cuando no son números, cuando nosotros no tenemos, en este caso, los triángulos notables, en los triángulos notables sí sabemos cuánto es el seno y el coseno, necesitamos la tabla trigonométrica o una calculadora científica, o si no, pueden también trabajar con internet, ¿no? Y ahí lo hacen. Bien, ¿alguna pregunta? Así de esta manera ustedes lo van a trabajar, ¿ya? Yo no lo hice porque pensé que tenía alguien para poderle enseñar cómo se usa la calculadora, porque también no es fácil usar la calculadora científica. Bueno, acá lo que tenemos en el segundo ejercicio, en el segundo caso, ¿qué es lo que tenemos? Si conocemos un ángulo agudo y el cateto opuesto. El ángulo agudo y el cateto opuesto, dice, ¿no? De dicho ángulo. Entonces acá, miren, nosotros tenemos en este caso el ángulo aquí, el ángulo agudo y el cateto opuesto vendría a ser este. Si esto es dato conocido, X es conocido y el ángulo. Esto es desconocido. ¿Qué tienes que hallar? Tienes que hallar la hipotenusa y tienes que hallar el otro cateto. Vamos a hallar el otro cateto, este cateto de acá. Y entonces, si yo quiero hallar Y, lo coloco el lado desconocido, el que voy a hallar, arriba, entre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido? X. Este lo conocemos. Y entre X, este de acá es el cateto opuesto. ¿De quién? De alfa. Y este es el cateto adyacente ¿de quién? De alfa. Entonces, si yo trabajo acá, y es cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Qué función es cateto adyacente entre cateto opuesto? Viene a ser la cotangente. Entonces va a ser la cotangente de este ángulo de acá. Por lo tanto, Y de espejo, el X va para acá, igual a X cotangente de alfa. Y esta es la fórmula para poder hallar el otro cateto, conociendo un cateto que es el opuesto. Ahora, ¿cómo hallo la hipotenusa? También, como esta es la desconocida, coloco L entre el lado conocido, que es el cateto opuesto. Entonces, hipotenusa entre cateto opuesto viene a ser la función cosecante. La cosecante, ¿no? Es la inversa del seno. Entonces, una vez que tengo acá, el X pasa para acá, será LX cosecante de alfa, donde X es el cateto opuesto que es conocido. Entonces, de esta manera hallo la hipotenusa. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que deseo que ustedes lo van a trabajar. Con respecto a eso, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Entonces ya tengo el valor de Y, o sea, el cateto adyacente y la hipotenusa. Ahí están mis fórmulas. Entonces, ¿qué hago? Miren, nos dice, en la figura ya la hipotenusa y el cateto adyacente, me piden la hipotenusa y el cateto adyacente, si el ángulo, en el ángulo
es de 56 grados y el cateto opuesto es 12. Entonces ya sé que este ángulo que tengo acá es de 56 grados y el cateto opuesto que viene a ser el opuesto a este ángulo viene a ser este cateto, que este cateto es 12. Entonces tengo el ángulo y el cateto opuesto conocido. Voy a hallar, nos dice que tenemos que hallar el cateto adyacente y la hipotenusa. En primer lugar voy a hallar el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo lo hallo el cateto adyacente? Coloco acá el lado desconocido, que es el y, que es el que quiero hallar, entre el lado conocido, que es el x. Entonces, acá y entre x. ¿Qué viene a ser y? Y es el cateto adyacente. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Nosotros, la cateto adyacente y cateto opuesto viene a ser igual a la cotangente. Ahora el x pasa a multiplicar acá y lo reemplazamos. Entonces, si es igual a x, x es 12 por la cotangente de 56. Para hallar el L, ¿qué hacemos? L entre el conocido, el desconocido entre el conocido. L entre 12 también es cateto. L entre 12 es hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, si nosotros tenemos el hipotenusa del cateto opuesto, viene a ser la cosecante de este ángulo. Entonces, de acá va a multiplicar, L será X, que es 12, por la cosecante de 56. De la misma manera, me voy aquí a trabajar en esta parte de acá y podemos trabajar ahí. Y esto será igual, buscan en Google o en su, esto va a ser igual 12 que multiplica, 12 que multiplica a, en este caso, cotangente de 56, lo buscan en el Google, ¿no? Y en vez del 0 ponen cotangente, cot de 56. Miss, a mí me sale que en la computadora, como descubrí que había también una calculadora científica, me salió que es 674, Miss. 600 0.674. a 0,674. Sí, en la calculadora también hay esto de las científicas y ahí ya les va a salir el valor. ¿Ya cuánto te salió? 0.674. 674, ¿ya? Y esa es la forma como ustedes van a trabajar. ¿Ya? Y para acá también sería, y la cosecante, por favor, sería 12 que multiplica a la cosecante. La cosecante de 56, a ver, busquen en su calculadora, o el que Miss, tiene, dime. la cosecante es 1.206. 1,206. Tiene que darse cuenta que ellos todavía no están con el punto y ustedes tienen que trabajar con coma, ¿no? Ya eso sí ya lo saben, ¿no? Bueno, y eso va a ser igual a, ¿cuánto sale en la parte de arriba? 12 por, y ya nos va a salir casi 0,7, algo así, ¿no? Y esto de acá 0,6, ya igualito, ¿no? Y ahí ya ustedes obtienen... ¿cuánto te sale? ¿Cuánto sale acá 12 por 0,674? Me sale, me sale, me sale 8.094. 8,094, ya. Y en el otro 12 por, ¿cuánto sale? 12 por 1,206. Sale 14. Sale 14.474, mis.
474. Ya. Y esa viene a ser la respuesta. Por favor, traten de ver, así como ha hecho ya su compañero, él dice que en Google también están las funciones trigonométricas de todas los ángulos. O si no, también buscan calculadora programable y ahí ustedes pueden trabajar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Miren, acá más que todo es esa parte. Y el tercer caso, tenemos que cuando nosotros tenemos, nos dice, se conocen el ángulo agudo y el cateto adyacente. Cuando conocemos el ángulo agudo y el cateto adyacente, va a ser lo mismo que el anterior, ¿no? Algo parecido. El ángulo agudo lo conozco, lo tengo acá. Es el caso, conozco el ángulo agudo. Está. Y el cateto adyacente, que es estos dos conozco, que este es el cateto adyacente del ángulo. ¿Y qué más? Esto es la incógnita y este es el cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto y esta viene a ser la hipotenusa. Entonces, si yo quiero hallar el X, voy a relacionar lo que quiero hallar X entre el lado conocido. X entre Y, ¿a qué será igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente viene a ser la tangente del ángulo alfa. Y acá tenemos que X es Y por la tangente de alfa. Este pasa a multiplicar y esta va a ser la formulita. Y ahora para allá la hipotenusa, ¿cómo hacemos? La hipotenusa se pone arriba L entre cateto conocido, que es el cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente viene a ser igual a la secante, ¿no? Multiplico acá, L será I secante de alfa, ¿no? Y ahí tenemos ya los tres métodos, ¿no? Los tres casos para relacionar los catetos con los ángulos. Cuando conocemos el ángulo y alguna de los otros lados. Necesariamente tienen que conocer el ángulo, ¿ya? Porque si no, no lo podemos, salvo que sea un ángulo, un triángulo notable que ya, bueno, conociendo los lados ya pueden conocer ustedes el ángulo. Ahora miren, acá tenemos el ejemplo, en el tercer ejemplo que tenemos aquí en la figura ya la hipotenusa y el cateto opuesto, ¿no? Si el ángulo es de 18 y el cateto adyacente es 9. Entonces acá tenemos ángulo de 18 y el cateto adyacente que es 9 acá. Este es cateto adyacente. Entonces si yo quiero hallar X entre Y será igual cateto opuesto entre cateto adyacente la tangente. Ya lo expliqué esto, pasa a multiplicar, será Y por la tangente de 18. ¿Cuánto es Y? 9. 9 por la tangente de 18. Y para hallar la hipotenusa será hipotenusa entre cateto adyacente, que es el conocido, L entre Y, viene a ser la secante, ¿no? Entonces de acá, multiplico acá, L será igual 9, que es el cateto, y por la secante de 18. Lo mismo vamos a trabajar como el ejercicio anterior. Van a su máquina y verifican cuánto es cada uno de ellos, ¿no? La tangente de 18, a ver, por favor, ¿alguien más lo puede hacer? En su Google, busquen. Quiero la tangente y la secante de 18. ¿Cuánto es? Por favor, acá. Con su celular también lo pueden hacer, ¿no? Entran a Google. En primer lugar, buscan la tangente de 18. Bueno, tangente de 18 grados. Y ahí les va a salir, ¿no? De 18 grados. Ahí les va a salir las funciones trigonométricas de cualquiera de lo que ustedes tienen. La tangente de 18 grados sale 0,325. Aproximadamente, ¿no? 0,325. Y el otro, la secante
de 18, ahí ahora colocan ahí. Algunos pueden, ustedes pueden trabajarlo y secante de 18 grados. La secante de 18. ¿Cuánto sale la secante de 18? ¿Alguno lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho? Coseno es, la secante es la inversa del coseno, también lo pueden hacer. Mis 9,511. 9,511, ya, 51. Ahora lo multiplican y ahí les va a salir el valor, ¿ya? Entonces, de esa manera, ustedes trabajan esta parte de acá. ¿Cuánto sale, por favor? Esta parte. En algunos libros solamente le dejan con tangente de 18 y así, ¿no? En otros libros, si quieren que lo trabajen hasta el final, ¿no? 9 por 0,3, ¿cuánto sale? Aquí, ¿cuánto sale, por favor? 2 niños nomás están participando y el resto no va a tener nota. ¿Barrera o quién dijo último? Tobar, mis. Tobar, ¿no? Ya, bien, Tobar. Y pues, ¿algún otro que quiera participar? Es una simple multiplicación, ¿ah? ¿Cuánto sale? Parte de arriba y la parte de abajo. ¿Cuánto sale? María, ¿cuánto sale aquí? X, ¿cuánto es? Misma resuelta. Tienes que multiplicar, niña, 9 por 0,25. ¿Estás en clase? Saldría 2,925. 9,25. Ya, y en la otra, 9 por 9,51. Fabricio, ¿cuánto sale? Antoine, Luana, ¿cuánto sale? Me sale 85.59. 85,79. Bueno, ya, ahí tenemos los resultados. Mira, una simple multiplicación y los chicos que más o menos han debido de tratar de hacerlo, ¿no? No, sinceramente no sé, si ustedes no quieren trabajar en una simple multiplicación, no, ¿cómo van a salir en los cursos? Por lo menos en mi curso. Si no practican acá, ¿cómo van a después hacer en casa? Bueno, ya tenemos entonces los 3 casos, ¿ya? Cuando tenemos el primer caso, cuando tenemos un ángulo y la hipotenusa. En el segundo caso, cuando tenemos un ángulo y el cateto opuesto. Y el tercer caso, cuando tenemos el ángulo y el cateto adyacente. Tenemos los 3 casos fundamentales. Ahora sí, vamos a hacer ya un ejemplo. Algo parecido, ¿no? Pero ya con algunos datos ya un poquito ya
diferente, ¿ya? A ver, miren, si tiene un triángulo rectángulo, tenemos este ABC recto en B. ABC, acá le faltó el A. Se comió. La figura se lo comió. ABC, recto en A, acá le pongo recto, necesariamente tiene que ser, donde la medida del ángulo CAB es 30. CAB es 30 grados. El valor de AB, acá este valor, o sea que es un cateto, es 3 y BC, que es el otro cateto, esta medida de este cateto nos dice que es X menos 1. ¿Está bien? Hallar el valor de X, hallar este cateto y de ahí hallas X. Entonces miren lo suerte que está acá, que nos dice que tenemos la tangente de 30 que es conocida, ¿no? También pueden así relacionarlos con ángulos notables también, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, como nos piden acá X está aquí, que viene a ser el cateto opuesto, viene a ser el cateto opuesto del ángulo. Entonces vamos a hacer el lado desconocido, que es X menos 1, entre el lado conocido, que es 3. ¿Ya? Entonces la relación de los catetos, cateto opuesto en que cateto adyacente va a ser igual a la tangente. ¿La tangente de quién? Del ángulo, pero esa tangente es conocida del ángulo 30. Entonces este 3 pasa a multiplicar, tenemos que X menos 1 es igual a 3 por la tangente de 30. La tangente de 30, ¿no? ¿A qué será igual? La tangente de 30 viene a ser igual a la raíz de 3, ¿no? Nosotros tenemos el 30, a ver, vamos a ver si es cierto. Teníamos el 30 acá, a 30 se pone 1, ¿no? Acá raíz de 3, y acá se pone 2. La tangente no es, no, la cotangente es la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, en este caso, acá sería 1 entre la raíz de 3. 1 sobre la raíz de 3, que viene a ser la tangente de 30. 1 entre la raíz de 3. ¿Ya? Entonces aquí, a ver, vamos a corregir esto de aquí. Acá sería 1 sobre la raíz de 3. En esta parte queda. Y esto si racionalizamos, nosotros si racionalizamos raíz de 3 arriba y la raíz de 3 abajo, sería la raíz de 3 sobre 3, ¿no? Control C sería control V. La raíz de 3 sobre 3. En este caso, sobre 3. Y esa sería la tangente de 30. Racionalizando. Y este pasa restando, más 1. Entonces viene a ser la raíz de 3 sobre 3 más 1. Y esta viene a ser la respuesta en este caso. Si ustedes quieren hacer mínimo común, acá 3 entre 3 sería la raíz de 3 más 3 todo sobre 3. Y esa viene a ser lo que corresponde a este ejercicio, ¿no? Ya esto ya es beca. Lo que sí tienen que ver bien claro es la tangente, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente, 1 entre la raíz de 3. Si hubiera sido de 60, sí sería la raíz de 3 entre 1, ¿no? Que sería la raíz de 3. Bien, entonces eso más o menos tienen que tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta? Y si no, buscan tangente de 30 en la calculadora y le suman más 1, que es lo más fácil, ¿no? ¿Cuánto es la tangente de 30 en la calculadora? Por favor. Ahí búsquenlo. Y esto es por 3. Todavía esto es por 3. Aquí está por 3. Acá faltó. Es 3 por 3. No, acá por esto. Por 3.
Entonces acá sería 3 por, por 3. Entonces 3 con 3 se van y la acá sería la raíz de 3 más 1. De frente lo había hecho. ¿Ya? Entonces, claro, porque el 3 faltó. Este 3 de acá es 3 por la raíz de, por la tangente de 30. La tangente de 30 es 1 entre la raíz de 3. 1 entre la raíz de 3 por la raíz de 3 arriba y la raíz de 3 abajo sale raíz de 3 sobre 3. Acá estos dos simplificamos y nos da todo esto igual. Todo esto sería igual a la raíz de 3, ¿no? Solo la raíz de 3. Ya esto nos daría control B. Y de acá el menos 1 pasa con más 1 y esta sería la respuesta. Bueno, ahí tenemos. No lo pueden dejar así o si no, la raíz de 3 es 1,73 más 1, 2,73, que sería en decimales. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bueno, tenemos ABC aquí más chiquito. Para que le dé más. Ahí está, ¿no? ABC. Y acá no olvidarse que siempre viene a ser un triangulito, un rectángulo, ¿ya? Ahí está, ¿no? Siempre va a ser aquí el triangulito rectángulo. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ir al quinto ejercicio y de ahí ya nos vamos al grupal. A ver, en el quinto ejercicio se tiene un triángulo rectángulo ABC, rectángulo recto, ¿en quién? Recto en B. Acá lo voy a poner, un triangulito, rectángulo, recto en B. Ahí está. ¿Qué más nos dice? A ver. ¿Qué más nos dice? Donde la medida del ángulo CAB es 30. Acá lo tengo, que esto es 30. Ahí está. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos da? Ya tengo esto. Se traza una cebiana CD. Aquí está la cebiana. Ya se trazó la cebiana CD. Aquí está la cebiana CD. Ya lo tracé. Se traza, donde D pertenece a B. Aquí está. D pertenece a B. ¿Qué más? Además, tenemos que AD es igual a DC. AD es igual a DC. Aquí están puntito para acá y puntito para acá. Ya, este es un triángulo especial, ¿no? Y DB es igual a 8. Aquí nos dice que esto es 8. Dato, DB 8. Ahí está 8. ¿Qué más? Calcular el lado CB. CB y aquí está, esto nos pide X. Bien, una vez que ya tengo todo esto, ¿no? Ya acá tengo que me piden esto, CB que es X, ya vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? El lado desconocido entre el lado conocido. En este caso, miren en ese triangulito. En ese triangulito de acá también es un triángulo rectángulo. Viene a ser el lado X, que es X entre este ángulo, entre DB, que DB lo estoy llamando como Y, igual a la tangente de este ángulo. Tangente de este ángulo. A este ángulo yo le voy a poner alfa. ¿Está bien? Pero en estos momentos no sé esta tangente. Entonces, para esto yo tengo las otras cosas más. A ver, miren. Si yo tengo en este triángulo, ¿qué clase de triángulo es el triángulo ADC? A ver, ¿quién me dice? El triángulo ADC, ¿qué triángulo es? ADC. ¿Qué clase de triángulo es? Tapia, ¿qué clase de triángulo? Albino.
¿Qué clase de triángulo? Pues el último problema, yo ya estoy llenando notas. Espino, ¿qué clase de triángulo es? Gonzalo, ¿qué clase de triángulo es? Morales. Oiga, ¿cómo no vamos a saber qué clase de triángulo? Pérez, estoy llamando. Ya después, ya los que levantan la mano, después les pregunto. Porque algunos ya tienen nota ya. Pérez, ¿pero qué clase de triángulo? Ramos. Sotomayor. Tapia. Y a ver, ¿quién levantó la mano? Antoine. ¿Qué clase de triángulo es, Antoine? Es un triángulo isósceles. Isósceles, muy bien. Ese es un triángulo isósceles, pues, porque tiene dos lados iguales. ¿Cómo no van a saber eso desde quinto grado de primaria? No tenemos ADC, triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale el ángulo ACD? ¿Cuánto sería? A ver, levante la mano alguien que quiere subir la nota. De los que llamé y no contestaron. ¿Cuánto sería, si este es un triángulo isósceles, cuánto sería este ángulo que estoy marcando acá? ACD. ¿Cuánto sería este ángulo? A ver. ¿Quién me dice? Si el triángulo es isósceles, ¿cuánto sería el ángulo? A ver. Cualquiera. ¿Quién habló? Tobar, Miss. Tobar, sería 30, porque el ángulo isósceles tiene dos lados iguales y sus dos ángulos van a ser iguales. Entonces sería 30. Y si este es 30 y este es 30, ¿cuánto vale este angulito de acá? ¿Cuánto sería este angulito de acá? ¿Cuánto sería? Tenemos en un 120. triángulo. No. A ver, ¿cuánto sería? Ese es el ángulo externo de un triángulo. ¿Cuánto sería? Era la tercera propiedad de triángulos. A ver, otro. ¿Quién me dice cuánto? 60. 60 es, ¿no? Entonces acá nosotros sería, en este caso, es la suma de estos dos. Este es el ángulo externo de este triángulo. Si este es 30 más 30, este ángulo sería 60. Una vez que ya tengo que este ángulo es 60, ya puedo trabajar acá. Y acá está, miren, ¿no? Entonces, acá sería 8. 8, el i pasa para acá, es 8 por la tangente de alfa. En este caso, alfa sería 60. Entonces, la tangente de 60 nos da la raíz de 3, por lo tanto, x es igual a 8 raíz de 3. Y esa es la solución que calcular nos dice CB. ¿Preguntas? Ya, bueno, con eso ya terminamos, no hay preguntas. No sé si saben mucho o no saben nada, ¿no? Eso es, cuando no contestan, cuando no hacen preguntas, o sabes todo o no sabes nada. Lamentablemente es así. Ya, a ver, entonces la tarea la tienen acá. Por favor, si ustedes no preguntan, yo no sé qué tanto saben, ¿ah? Y ustedes me deberían de preguntar para que en el momento de que tengan la tarea, esté todo bien claro. Porque si no, ¿cómo van a hacer su tarea? Bueno, seguimos acá. La tarea va a ser página 76 y 77, los ejercicios 4, 6, 7, 16 y 19. Bien, entonces saquen su libro, por favor. Trabajo grupal, páginas 74 y 75. A ver, el grupo 1, por favor, copien o tomen la foto. Grupo 1 va a ser el ejercicio 3. Ejercicio 3. Grupo 2 hace el ejercicio 5. El 4 no se hace. Porque, bueno, no lo van a poder trabajar. El grupo 3 hace el ejercicio 6. El grupo 4 hace el ejercicio 7
Y el grupo 5, el ejercicio 8. Ahí estamos, ¿ya? Entonces voy a trabajar. Estamos en la página 74 y 75 del libro. Vamos a dejar de compartir para poder formar nuestros grupos. ¿Cuántos grupos les he mandado? 5 grupos. 5 grupos. ¿De acuerdo cuántos son? 12. Van a haber 2 y 3 en algunos, ¿no? A ver, este va a ir. Grupo 3. Ya. Ya. Grupo 3. Aquí está el grupo 3. Ya hay 3. 1, 2, 3. El grupo 5. El grupo 5 va a ir aquí. Ya tenemos 1, 2, 3. 1, 2. Grupo 4. Grupo 3. A ver, aquí hay. Grupo 4. Ya. Bueno, ahí tenemos. Hay 2 de 3 y 3 de 2. Combínense. Combínense. Grupo 4. Tiempo 5 minutos, ¿ah? ¿Dónde está Pérez? Ahí está Pérez. 4. Yeah.
A ver. El ejercicio 1. Ya habrán. Y Ana, Sí, Miss. ya hasta has hecho algo. Ahí tienes la figura. Lo que tienes que hallar es en el triangulito chiquito, el ángulo, ¿no? En la clase ahí hemos hecho, ¿cómo hallo ese ángulo? La suma de los ángulos del ángulo de adelante. ¿Estamos? Sí, Miss. Tú tienes el ángulo de 30, ¿no? En el triángulo ese de adelante, ese triángulo verde. Ahí tienes el triángulo, obtusángulo, uno es 30 y el otro es alfa. Y de lado tienes L. Entonces tienes que hallar el ángulo exterior, como hicimos. ¿Se acuerdan que hicimos en el triangulito isósceles, el último que hemos hecho? Sí, Miss. Valía 30 y el otro 30 era la suma. Entonces, este angulito exterior, ¿cuánto vale? El ángulo exterior sería igual a 30 más alfa. 30 más alfa. Ponle ahí, 30 más alfa. Ya. Y ahora ya tienes, pues la altura es, H es la altura del edificio. Pon H ahí. Entonces, ahí vas a tener la relación ahí. ¿Qué te dice? Calcula la altura del edificio, pones H, ¿no? ¿Sobre quién? L, porque L es conocido. ¿Y qué es H entre L? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué función es? Seno. El seno. Entonces va a ser igual al seno ¿de quién? De 30 más alfa. Y de ahí despejas y ya salió. ¿Entendido? ¿Entendió? Sí, Antonio, Miss. ya. Entonces voy al otro grupo. Jairo y Alison. ¿Ya lo hicieron? A ver, cámaras, cámaras. Jairo y Alison. ¿Cómo vamos? A ver. ¿Han hecho algo o nada? Tenemos que... A ver, dime. Sí, mi todavía estoy desarrollando. Ya, tienes ahí, calcular BH. BH es la altura del triángulo ABC. ¿Está claro? En los términos de alfa y M. Tienes un ángulo y tienes la hipotenusa. Entonces, lo que tú tienes que hacer, en primer lugar, mira en el triángulo ABC, AB, ¿a qué es igual a B? A y a B primero. A y a B. A ese ponle, por decir, I. Una I ponle ahí, ¿ya? AB igual a I. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese triángulo voy a hallar el valor de I. Conozco M. ¿Qué pongo? Y entre M igual a ¿qué? Cateto de alfa, en el triángulo ABC de alfa es su cateto opuesto entre hipotenusa. ¿A qué es igual I? Y entre M es igual a ¿qué? ¿A qué función? Cateto opuesto entre hipotenusa, al seno. Entonces, I entre M es igual al seno de alfa. De ahí hallas el valor de I. Despejas y hallas I. ¿Entendido? Ahora te vas en el triángulo BHC. BH es tu incógnita, que es X. ¿No? Acá tenemos, ahora, a ver, en la medida del ángulo ABH nos dice ABH. ¿Cuánto es la medida del ángulo ABH? No, ¿cuánto es la medida del ángulo ABH? Si esto es alfa, ¿no? Y este es 90,
El de arriba sería beta, porque alfa más beta es 90 en el triángulo BHC. Si un ángulo es alfa, el de arribita es beta. Ahora, alfa más beta es 90. Entonces el ángulo ABH será alfa. ¿Está bien? Y el ángulo BAH será beta. ¿Está claro? En el triángulo, mira, el triángulo AHB, el ángulo que corresponde a B es alfa y el ángulo que corresponde a A es beta. Ya. Entonces, BH en el ángulo, en el triángulo ABH, en el triángulo ABH tenemos que es la medida de ese ángulo va a ser alfa. Ahora, ¿qué es igual BH? A BH le pones X. Entonces tú haces X entre Y. X es el cateto, ¿qué cosa? Adyacente. X entre Y, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué función es? Coseno. Entonces va a ser, X será, ¿no? El valor de Y por el coseno de alfa. Pero el Y lo ha sacado del otro lado, que ya lo tienes, y lo reemplazas. ¿Está claro? Y era M seno de alfa, y lo reemplazas y ya te va a salir lo que corresponde. Casi ya todo te lo he resuelto, ¿eh? Así que ya trátalo de armar tú. A ver. ¿Tú eres qué grupo? Grupo 2, ¿no? El grupo 3, ya debe haber acá abajo. ¿Cómo vamos? Tapia y Espino. ¿Ya acabaron? A ver, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Tenemos el triángulo ABC, ¿está bien? Y BH es la altura. ¿A qué es igual BH? A ver, BH, ¿a qué es igual? BH en función de M y de teta. ¿Qué pones? BH entre M. BH entre M. ¿Qué cosa es BH? El cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Qué función es? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Oigan, me estoy hablando. ¿Qué razón trigonométrica es cateto opuesto entre cateto adyacente? ¿No saben eso? Miren, si no saben eso, yo no les puedo explicar nada. Lo mínimo que tienen que saber son las razones trigonométricas. Creo que es la segunda clase que hemos hecho. Y tenían que memorizarse todas esas 6 razones trigonométricas. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Si aprendían las 3 primeras, las otras 3 eran la inversa de las otras. Entonces, pues, ¿cómo voy a poder explicarles si ustedes no ayudan? BH es igual, ¿no es cierto? Es BH entre M es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Qué función es esa? Tangente. La tangente. Entonces va a ser BH entre M igual a la tangente de teta. De ahí despejas BH. ¿Ya? Una vez que ya tienes el valor de BH, ya te vas ahora en el otro triángulo, ¿ya? Miren, en el triángulo ABC, si el ángulo A es teta, colocas al ángulo C como alfa, ¿ya? Entonces, alfa más teta viene a ser 90. Ahora vas en el triángulo BHC, como este es alfa,
en la parte de arriba será teta. Entonces, en el triángulo BHC, el ángulo B de ese triángulo es teta. Una vez que ya sabes que este ángulo es teta, entonces tú vas a trabajar cuánto es HC. HC entre BH, que ya lo conozco porque ya lo hallé del otro lado, HC entre BH va a ser igual a una función de teta en el triángulo BHC. ¿Qué función es cateto opuesto entre cateto adyacente? Viene también a ser la tangente del ángulo teta. Y de ahí ya salió. Bueno, me voy al otro grupo. 3, grupo 4. Ojalá que ellos ya. Yo creo que sí. ¿Cómo vamos? ¿Ya lo terminaron? No, Miss. A ver. No dice calcular el valor de X, es de en términos de teta y M. M es AB. A ver, vamos a hacer, miren el triángulo ADB. ADB, ese chiquitito, ese rectángulo. Ahí tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. También de ahí yo voy a calcular en ese triángulo nosotros que tenemos. De ahí yo voy a calcular DB. ¿Está claro? DB. Entonces tengo DB entre AB, ¿qué función es? De teta. Es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué función? ¿Qué razón trigonométrica? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es la razón trigonométrica del cateto opuesto entre hipotenusa? Es seno, Miss. Seno de teta. Entonces, DB es igual a M por el seno de teta. ¿Estamos? Ya tengo DB. Ahora, miren, en este caso de acá, yo tengo que ver si AB es paralelo a DE. ¿Está bien? AB es paralelo a DE. Entonces, el ángulo A, el ángulo teta va a ser igual a la parte de arriba, que va a ser teta. ¿Cierto? Sí, por ser paralelas. ¿Ya? Entonces, el ángulo CDE es teta. Ahora, en el triángulo CDE, esto es teta, le voy a dar que EDB, el otro va a ser, le hago como alfa. Si este es teta, teta más alfa 90. Teta más alfa 90. Acá, en este otro triángulo, CDE, si esto es teta, el de abajo, no, acá será, si este es alfa, si DSE es alfa, entonces DBE será teta. ¿Ya? Entonces ahí llegas. En el triángulo DEB, el ángulo B, EBD, este también es teta. Entonces ya de ahí ya puedes trabajar. Ya tienes DB de lo anterior, ¿no? Ya lo hemos visto DB. Ya lo tienes DB, que es M seno de teta, y tienes el ángulo teta, y vas a relacionar X. Sería X entre DB igual a una función. Es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué relación hay? El seno. Entonces pones ahí X entre DB igual al seno de teta y de ahí ya salió. Porque ya DB ya lo conociste del otro triángulo. ¿Entendido? Sí, Miss. Espero que sí, espero. Ya.
Vámonos al quinto grupo y último. Ya salimos en un minuto, ¿ah? A ver aquí, Franco y Fernando. ¿Ya salió? Aún no sale. No entiendo el problema. A ver, no entiendes el problema. Sabes que el ángulo teta, a ver, mire el triángulo. Primero me tienes que completar todos los ángulos. BHC, triángulo rectángulo. Teta, al otro le voy a poner alfa. ¿Está bien? Donde alfa más teta es 90. Ahora, en el triángulo ABC grande, si C es teta, el ángulo A será alfa. Ahora, en el triángulo AHB, si A es alfa, entonces el ángulo B será teta. ¿Está bien? Ya completaste todos los ángulos. ¿Entendido? Sí, miss. Ya. Ahora, una vez que has completado todos los ángulos, a ti te piden el valor de X. ¿Dónde está X? En el triángulo ABH. Entonces vas a relacionar ese triángulo, pero no lo puedes relacionar eso porque no tienes ninguno de los lados. Solamente tienes un ángulo. Entonces, ¿qué vas a ir? Al triángulo AHB. Ahí tienes un lado y tienes el ángulo. ¿Cierto? En ese triángulo, AB es la hipotenusa, que es A. Entonces, de ahí yo voy a buscar BH. BH, ¿a qué es igual? A ver, con respecto a teta. BH es cateto adyacente y AB hipotenusa. Voy a relacionar BH entre la hipotenusa, que es A. ¿Qué función es? Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué función es? Nosotros, ¿qué función es cateto adyacente entre hipotenusa? ¿Qué razón? Sí, miss. ¿Qué es? ¿Qué razón trigonométrica es cateto adyacente entre hipotenusa? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Qué cosa es? ¿Cómo no van a saber eso? Las Miss, 6, es coseno. coseno, pues. Entonces, cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, BH entre A es igual al coseno de teta. De ahí hallas BH. Una vez que ya hallaste BH en función de A y coseno, ¿cierto? Una vez ya vas al triángulo ABH. Ahora ya tienes BH y tienes teta. Ahora, ¿qué haces? Te piden HCX entre BH, que ya lo conoces. ¿Qué función es? El X es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Qué función es? Con tangente. Cotangente. Entonces, X entre BH igual a la cotangente de teta. Ya, BH ya lo conoces del anterior y lo reemplazas y ya salió. ¿Entendido? Sí, miss. Mira, tienen que saber todo. Ya salimos, por favor, salimos ya, porque ya me lo envían, porque tienen que copiar, tienen que captar desarrollo. Ninguno de los ejercicios. En realidad no sé qué se va a poder. Prendan sus cámaras, ¿no? A ver, ya voy a compartir la clase. ¿Están viendo la clase? Para que lo Sí, puedan miss. copiar. Miren, qué pena que ningún grupo haya podido resolver. Miss, Eso quiere el decir grupo que no han entendido nada. Escuchen, me estoy dando cuenta que ni siquiera saben las razones trigonométricas. Chicos, ustedes no saben las razones trigonométricas, yo los voy a jalar. Lamentablemente sí. Yo no puedo trabajar con un grupo de alumnos que no ponen de su parte. ¿Cómo no vas a saber que las razones trigonométricas?
En todos los grupos he visto que es cero entre, no, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué es? Han demorado como 2 minutos. Entonces, si no saben eso, que es lo principal, que eso lo tienen que tener ya de memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo explicar lo demás? No se puede avanzar. Lamentablemente es así. Si ustedes siguen así, yo los voy a desaprobar. Y van a tener que ir a vacacionar, por si acaso les digo. El vacacional ahora va a ser presencial, porque ustedes ya están vacunados para enero. Así que ya lo saben, no vayan a creer que va a ser como el año pasado, que presentaban un trabajo y ya no, van a tener que ir al colegio, porque ya el otro año ya todo es presencial, ¿no? O sea, por lo semipresencial, pero matemáticas, comunicación y no sé qué otro curso sí van a ser presencial, sí o sí. Ya, copien, por favor. Estoy bien molesta que no sepan eso, realmente, no lo sé. Hagan un papelote en su casa, ya que lo tienen ahí en su casa, grande, seno de alfa, cateto opuesto entre coseno de alfa, y lo tienen grande para cuando yo pregunto qué función es tal cateto opuesto entre cateto adyacente, rápido miren en su papelote. Y poco a poco así se lo van a ir aprendiendo. Son dos, nada más, 2 o 3 de los 13 o de los 12 o 13 alumnos que están presentes que saben las funciones. ¿Y el resto qué? Copien, por favor. Capturen pantalla porque ya no hay tiempo para copiar. Me he demorado demasiado en ningún grupo, Dios mío. Y casi a todos los grupos se los he hecho el ejercicio. Por eso me he demorado tanto. ¿Ya? ¿Capturaron? ¿Avanzo? ¿Ves? Ni responde. Sí, todavía, no, ya, nada. Ya mismo. Ya, acá el primer ejercicio. Ya le tomé foto. Ya, tómenle foto. Sí, tienen que tomarle foto porque ya no hay tiempo para otro. Es el ejemplo y su... ¿Termina? ¿Me avisa? Ya, Miss. Ya. Segundo caso. Hasta lo voy a bajar para que no me tienen el segundo caso. ¿Ya? Tómenle foto, por favor. No sé si alcanzará un ratito. O alcanzará el otro. Un poquito para ver si solamente en una foto sale. Creo que sí, ya. Ahí está, ahí sale en una foto. Capturen pantalla o foto, ¿ya? Bueno, por favor, esos que toman fotos no solamente se queden en la foto, ¿ah? Tienen que pasarlo en su cuaderno para que el día que toque el examen sepan de dónde van a estudiar. No solamente está, ya le tomé foto y ya está todo. No, tienen que tratar de... Un ratito. Y ahora sí, ya le pueden captura de pantalla o tomarle foto. Tercer caso, con su ejemplo. Ya, Miss. En cada uno de los ejercicios se hace 2 o 3 veces esto, ¿no? Que corresponde. Ahí está el cuarto ejercicio. Ya, Miss. Ya. Y el quinto ejercicio, vamos a subir. Ahí está el quinto ejercicio. Y ahí está la tarea. La tarea es parecido a lo que hemos hecho
lo que corresponde al nivel de los ejercicios que ya les he explicado a cada uno de los grupos. Lástima que no se ha podido avanzar. No voy a poder avanzar, chicos, si ustedes no saben las razones trigonométricas. Se viene, cada vez se profundiza más. La próxima clase ya sería, aquí nos toca, ángulos de elevación y depresión, ángulos verticales. Y ahí ya tienen que saber todititita las funciones y todo lo que les he dado hasta ahora. Bueno. ¿Terminaron? Ya, Miss. Ya. Bien, prendan sus cámaras, por favor. Cámaras que nos salimos. Prendan sus cámaras porque la asistencia solamente voy a tomar a los que tienen la cámara prendida. El resto es como que si no estuviera. Morales, su cámara. Gonzalo y Alison. Tobar. Cámaras. Bueno, solamente los que tienen están hasta el final. Fernando. No está. Morales, Fabricio. Miss, la mía no funciona. Sí, ya sé que no funciona la tuya. Fernando. Yo le pongo falta a ese niño. Bueno, nos vemos, chicos, hasta la siguiente clase. Ya sería la siguiente semana, ¿no? Cuídense mucho, por favor, protéjanse. Y si tienen que ustedes irse a vacunar, vacúnense, por favor. Yo creo que ya están en tiempo de vacunación. Chao, chicos. Hasta luego. Cuídense. Chao, Chao, cuídense María. bastante, por favor, hagan la tarea. Chao.